Ciertos objetos misteriosos se utilizan para aprisionar espíritus malignos, evocando miedo y horror. Amuletos sagrados, reliquias religiosas, espejos encantados, tableros de Ouija y cajas de espíritus son temidos por su capacidad de restringir entidades malévolas. Estos artefactos siniestros se mantienen en lugares seguros, aislados en habitaciones oscuras, donde se controla y encierra su aterradora energía, evitando que traigan destrucción y tormento a los vivos. Hola y bienvenidos a miedo.com. Les pido que no se olviden de darle me gusta para que nuestros videos lleguen al mayor número de personas posible. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y únete a esta comunidad. Mi historia comienza con la compra de nuestra primera casa. Mi esposo y yo compartíamos los mismos gustos. Nos encantaban los lugares llenos de historias, cosas antiguas y reformas. Por lo tanto, decidimos comprar una casa antigua para remodelar, siempre y cuando estuviera ubicada en un buen vecindario, seguro y con una excelente comunidad. Sabíamos que no sería fácil encontrar una casa con todos estos requisitos, así que durante mucho tiempo estuvimos atentos a los anuncios y en constante contacto con las agencias inmobiliarias. Después de 2 largos meses, logramos encontrar algo que se acercaba a lo que buscábamos. La casa era sin duda enorme. Tenía 3 habitaciones, 2 salas y un gran patio con un árbol imponente en el centro. Sin duda, tendríamos trabajo durante todo el año con ella, pero lo más importante era que estaba bien ubicada y el vecindario era muy bueno. Recién nos habíamos casado y aún no planeábamos tener hijos. Sin embargo, cuando llevábamos 2 meses en la nueva casa, me di cuenta de que estaba embarazada y al hacerme los exámenes, mis sospechas se confirmaron. Estaba embarazada exactamente desde que nos mudamos hace 2 meses. Durante el primer trimestre de mi embarazo, todo fue tranquilo y el tiempo pasó relativamente rápido. Cuando cumplí 5 meses, descubrimos que tendríamos una pequeña niña. Al día siguiente, comenzamos a hacer planes para decorar su habitación. Compramos la cuna, pañales, algunos juguetes y también un osito de peluche especial que, al apretarlo, reproducía el sonido de los latidos del corazón del bebé. Decidimos grabar el primer latido y hacer que ese fuera el sonido del osito al apretarlo. Colocamos el peluche dentro de la cuna para que estuviera con ella cuando naciera. Después de trabajar tanto en la habitación de nuestra pequeña, nos acostamos temprano. Estábamos muy cansados y no me di cuenta de cuando mi esposo se quedó dormido. Cuando todo estaba en silencio y ya pasaba de la medianoche, hubo un ruido que era igual al del osito que dejamos en la cuna. Fue como si alguien lo estuviera apretando varias veces y los latidos del corazón iban muy rápidos. Por más que intentara despertar a mi esposo para que fuera a ver qué era, no podía. Así que tuve que ir yo misma. Al salir de nuestra habitación, todavía se escuchaba el sonido del osito, y lo único en lo que pude pensar es que tenía algún defecto, tal vez necesitaba quitarle la batería. A pocos pasos de la habitación del bebé, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y por primera vez en meses viviendo en esa casa, fui consumida por el miedo. Quedé paralizada en el pasillo cuando vi al osito parado frente a la habitación. Lo único en lo que pude pensar fue que alguien estaba adentro y lo había arrojado fuera de la cuna. Fue entonces cuando comenzó a sonar la música de una cajita de música. También recordé que mi esposo había comprado una pequeña caja de música y la colocó sobre la cómoda. No tuve el valor de seguir adelante y mirar dentro de la habitación que sería de nuestra hija. Di rápidamente la vuelta y regresé a nuestra habitación. La música de la cajita se detuvo cuando vi la puerta de la habitación del bebé cerrarse con mucha fuerza. Tuve una sensación terrible en ese momento, pero afortunadamente, con el ruido, mi esposo finalmente despertó y me ayudó a calmarme. Algunos minutos después, decidió verificar. Encendí todas las luces de la casa y él revisó todos los rincones para ver si encontraba a alguien dentro.
Recogió el osito del suelo y mientras entraba en esa habitación, la cajita de música seguía intacta encima de la cómoda. Lo único que me dijo fue que la pequeña caja también debía estar rota. Siempre he sido una persona muy convencida en lo que respecta a lo sobrenatural, pero mi esposo siempre ha sido muy escéptico en ese tema. Y dijo que tal vez había tenido una pesadilla porque estaba abrumado con tantas cosas. Después de un tiempo, logré calmarme y finalmente me quedé dormida junto a mi esposo en nuestra cama. Pasaron varios días y nada de eso volvió a suceder. Guardé los dos objetos en medio de varias mantas para no escuchar el ruido en caso de que se volvieran a encender solos. Un día comenzó a llover, fue nuestra primera tormenta real en la nueva casa. Afortunadamente, ya estaba en casa para cerrar las ventanas y evitar que el agua entrara, pero cuando llegué a la ventana que daba al patio, me di cuenta de que había una gran cantidad de agua que se filtraba debajo de la casa. Se podía escuchar el sonido del agua cayendo a través del viejo suelo. Había un espacio debajo de la casa al que nunca habíamos entrado. Aparentemente, los antiguos dueños lo usaban solo para almacenar sus cosas desordenadas. Unas horas después, mi esposo llegó y me encontró sentada en la ventana mirando el patio. Todavía estaba lloviendo un poco. Entonces le mostré el problema que teníamos con el agua. Temiendo que eso estuviera sucediendo desde hace tiempo y pudiera pudrir toda la estructura debajo de la casa, decidió investigar. Cuando ya estaba adentro e identificó la fuente del problema, se encontró con algunos objetos antiguos dejados por los antiguos propietarios. Entre ellos, había un hermoso espejo. El objeto estaba un poco sucio y polvoriento, pero nada que una buena limpieza no pudiera resolver. No era un espejo de cuerpo entero, tal vez medía alrededor de 1 metro de altura, y tenía un marco de metal que parecía estar oxidado, lo que indicaba que llevaba mucho tiempo allí. Después de limpiarlo y lavarlo, quedó como nuevo y encajaba perfectamente con la decoración. Parecía que siempre había formado parte del mobiliario de la casa. Entonces, decidí colocarlo en el pasillo de entrada, junto a la sala. Desde el día en que coloqué el espejo allí, mi esposo mencionó haber sentido una sensación extraña, y no solo él, cada vez que alguien nos visitaba, comentaba que el ambiente parecía volverse pesado con ese espejo justo en la entrada. En cierto día, mientras estábamos en casa con unas amigas, una de ellas trajo a su hijo de 8 años. Encendí el televisor de la sala para que se divirtiera mientras íbamos al cuarto del bebé para mostrar algunas cosas que habíamos comprado para ella. Mientras estábamos en el cuarto, podíamos escuchar varios ruidos que venían de la sala. No les di mucha importancia, pensando que era el hijo de mi amiga jugando con algo, y cuando menos lo esperábamos, un grito terrible nos sobresaltó. Salimos corriendo del cuarto y cuando llegamos a la sala, aún podíamos ver el espejo balanceándose de un lado a otro. Mi amiga le preguntó a su hijo qué había pasado, y él, pálido y sin decir una palabra, solo señaló hacia el espejo. Puse mis manos sobre el espejo para que dejara de moverse, y nuevamente la madre del niño preguntó qué había sucedido. Con voz temblorosa, el niño dijo que estaba viendo televisión cuando escuchó un ruido que provenía del espejo. Cuando se acercó, pudo escuchar su nombre como si alguien lo estuviera llamando. En ese momento, vio la imagen de una anciana dentro del espejo, una mujer vestida de negro y sosteniendo un oso de peluche en la mano, pidiéndole que se acercara. Él le respondió diciendo que no se acercaría, y fue entonces cuando la mujer comenzó a golpear el espejo, y él, asustado, comenzó a gritar mientras el reflejo de la señora desaparecía y el espejo se balanceaba. Mi amiga insistió en que su hijo tal vez estaba imaginando cosas, pero aún así puse el espejo en el suelo con el lado reflectante hacia abajo y le dije que no tenía nada que temer. Sin embargo, claramente él estaba muy asustado y dijo que no quería quedarse más en la casa. Le suplicó a su madre que se fueran de manera definitiva.
El terror que sentía no parecía ser solo producto de su imaginación. Unas horas después, todos se fueron y me quedé sola. Todo estaba en silencio. Me senté en el sofá y encendí la televisión, pero no podía apartar la mirada de ese espejo que aún estaba en el suelo después de lo sucedido. Sentía una incomodidad junto con miedo, y no quería ni siquiera pasar al lado de ese objeto enigmático y macabro que estaba allí, en mi sala. Empecé a tener una sensación horrible, me puse ansiosa y sin aliento, y para empeorar la situación, escuché 2 golpes. Sin duda, venían del suelo. En un principio no pude determinar exactamente de dónde, pero en los siguientes golpes no quedó ninguna duda. Con el ruido, el espejo también empezó a saltar al suelo. Y con cada nuevo golpe, saltaba más alto. Como si hubiera algo dentro de él. Traté de no asustarme demasiado por lo que estaba sucediendo para no tener problemas con mi bebé. Pero aquello era demasiado extraño para mí. Lo único que pude hacer fue colocar 2 grandes cojines del sofá encima de él, para evitar que siguiera saltando y evitando que algo saliera de allí. Por un tiempo pensé que había funcionado. Y cuando casi recuperaba el aliento y lograba calmarme, empecé a escuchar un sonido apagado, y me di cuenta de que era una música. Entonces recordé la cajita que había guardado. Recordaba claramente que estaba guardada con el osito, pero cuando me acerqué al cuarto del bebé, quedó claro que el sonido no venía de allí, sino del espejo. No pude quedarme en casa en ese momento, estaba aterrorizada. Salí al patio y esperé a mi esposo. Cuando él llegó y me vio afuera, se preocupó mucho, y enseguida le conté todo lo que estaba sucediendo. Él insistió en que era necesario destruir ese espejo y me llevó a casa de la vecina mientras él resolvía todo. Cuando llegó a la sala y se encontró con el espejo, escuchó un fuerte ruido que venía de él, pero aún así decidió levantarlo, y en cuanto lo hizo, se encontró con la imagen de aquella anciana mirándolo, como si estuviera en un marco de fotos. Y luego desapareció. Sin pensarlo, arrastró el pesado espejo al patio, donde decidió destruirlo con el bastón que tenía, y por suerte, logré detenerlo antes de que diera el primer golpe. Mientras esperaba en casa de la vecina, le conté lo que había estado sucediendo durante todo el tiempo que vivimos en esa casa, y ella, sin dudarlo, comenzó a contarme la historia más difícil de creer que he escuchado en mi vida. Y tal vez no lo creería si no hubiera pasado por toda esa situación yo misma. Nuestra vecina nos dijo que en su última visita a nuestra casa reconoció el espejo, pero no quiso decir nada por temor a asustarnos o hacernos pensar que estaba loca. Sin embargo, nos contó que los últimos residentes de la casa, hace casi 8 años, dejaron ese espejo. Debía permanecer en un lugar oscuro y silencioso. El espejo se utilizaba para atrapar a los espíritus malignos que eran expulsados de las casas donde se realizaban sesiones espirituales. Llegó un punto en el que ya no podían lidiar con él, ya que reflejaba el mal más puro y solo estaría seguro si se enterraba. Permanecimos unos minutos tratando de asimilar toda esa historia que parecía sacada de una película de terror. Pero ambos sabíamos lo que habíamos visto y eso era muy real para nosotros. Mi esposo no podía decir nada. Entró y agarró una vieja pala, y en ese mismo instante fue hasta el final del terreno donde comenzó a cavar. Y cuando ya había removido suficiente tierra, envolvió aquel espejo maldito en unas cajas de cartón y lo enterró lo más rápido que pudo. Sin dudas fueron los meses más intensos de nuestras vidas. Pero al final todo salió bien. Y cuando nació nuestra hija, todo había vuelto a la normalidad y nunca más tuvimos ninguna experiencia sobrenatural en esa casa. Al menos hasta este momento en el que les relato esta historia de terror vivida por nosotros en su canal. Suscríbanse a nuestro canal. Un fuerte abrazo.